esos individuos no tengan la esperanza de hacerlo. Con esto, ¿a qué vamos? Que sin lugar a dudas, la identificación, por supuesto, de la osteocalcina como una hormona reguladora en el metabolismo de la glucosa nos indica que el hueso, sin lugar a dudas, puede en un momento ser considerado un órgano endocrino en estos momentos, por la serie de elementos que produce, porque no es solo la osteocalcina, son otros elementos importantes que también los hacen. Podemos observar que esto nos va a abrir nuevas puertas para otro campo de investigación relacionado con este importante descubrimiento de esta osteocalcina, que sin lugar a dudas nos va a ofrecer nuevas terapias o nuevas situaciones. Podemos ver, sin lugar a dudas, que en los próximos 5 años anticipamos nosotros que estudios longitudinales podrán probablemente clarificar si los niveles totales de osteocalcina podrán predecir la incidencia de la diabetes o los eventos básicamente cardiovasculares. O sea que estamos ante ¿qué? Ante otra opción para ver si en un momento dado podemos tener otro tipo de marcadores de riesgo cardiovascular. Y por supuesto, estos estudios podrán investigar si la asociación entre la osteocalcina con el metabolismo de la glucosa y los factores de riesgo cardiovasculares son indicadores independientes de estos problemas o solo marcadores del metabolismo de hueso, que es en un momento dado la duda que existe hasta el momento. Por lo mismo, también nosotros debemos contemplar 2 elementos muy importantes. Esto está también relacionado en cierta forma con la vitamina D, pero también está relacionado con la vitamina K. Nosotros vemos que sin lugar a dudas el papel de esta vitamina K en la regulación de la carboxisaleón de la osteocalcina podrá explorar también los efectos de la misma en el metabolismo de la glucosa. Es importante porque en un momento dado, últimamente se habla de una serie de regulaciones o cuál es la cantidad óptima de vitamina K o vitamina D que los individuos puedan tomar al respecto. Hasta el momento se hablan de cifras diferentes, pero lo más interesante de esto es que nosotros estamos viendo que existe una relación muy importante. Nosotros también estamos viendo que sin lugar a dudas, probablemente este tipo de factores o esta alteración en sus diferentes niveles nos pueden dar la pauta para la presencia de situaciones o complicaciones como la osteoporosis y otro tipo de problemas que estos pacientes están sufriendo al principio. Es interesante, ¿por qué? Pues afortunadamente pasa algo. Ustedes pueden ver que lo que el hombre encuentra, Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Pero yo les podría decir que de una forma u otra, el hombre encuentra otro problema detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y es lo que nosotros enfrentamos actualmente, porque tenemos problemas y pocas soluciones. Es interesante, porque al final de cuentas les puedo explicar algo. Podríamos concluir con algo que nosotros hemos manejado probablemente en los últimos 5, 6, 7 años. Hablamos mucho de la aponectina, hablamos mucho de elementos tan importantes como los ácidos grasos libres, como la leptina, pero probablemente estamos en la oportunidad de que otro elemento como la osteocalcina sea ese famoso eslabón perdido que nosotros estamos viendo entre esa fisiopatología que hasta el momento. Cada vez se están involucrando más componentes. Esto nos causa más problemas, pero probablemente estemos cerca de opciones que en un momento dado podemos establecer. ¿Por qué? Anteriormente no sabíamos quién en un momento dado estaba estimulando a la adiponectina. Actualmente estamos viendo que la osteocalcina está involucrada en eso. Probablemente este sea, y la función directa que esta tiene, sobre todo en las células páncreas y por supuesto en la estimulación de otros elementos. Esto sin lugar a dudas nos explica que probablemente este podrá ser el eslabón perdido entre el síndrome metabólico, la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus 2 y por supuesto la presencia temprana o prematura de la enfermedad cardiovascular. Por eso el concepto que nosotros hemos manejado en los últimos años acerca de que esto pudiera ser ese famoso situación de diabetes. Es interesante porque de una forma u otra esto es lo que nosotros podríamos ver al principio. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? No sé. No, sí, tenemos. No hay muchas respuestas, Bueno, 2 preguntas. Para mí es novedoso esto, yo haría 2 o 3 preguntas. Una es, ¿qué es lo que la baja? ¿Qué es lo que la sube? ¿Con qué factores va acompañado la baja y lo que sube? ¿Qué podemos hacer con nuestros pacientes? ¿Cómo la determinan en el consultorio? ¿O todavía es motivo de investigación y tenemos que esperar para fines prácticos para aterrizarla en el manejo de la trinchera como es mi consultorio?
Desafortunadamente en estos momentos todavía está en proceso de investigación, ¿ok? La mayoría de los resultados que se ofrecen al respecto de esos estudios básicamente han sido hechos en ratones y otro tipo de animales. Actualmente ya están empezando a hacer estudios en humanos, ¿ok? Acerca de cómo básicamente se comporta. Pero lo que sí se ha visto es que el comportamiento que se produce en ese tipo de ratones comparado con los humanos es completamente parecido. Desafortunadamente en estos momentos no existen, sí existen algunas pruebas, algunas determinaciones que se pueden hacer de la misma, pero básicamente no a nivel clínico práctico en estos momentos. Pero como la adiponectina, o sea, después de que se descubrió un poco de tiempo, son marcadores, son hormonas que ya que se descubran los diferentes componentes, ok, va a ser fácil para nosotros poder determinarlas. Pero en estos momentos vamos a quedarnos con el gusanillo por lo pronto. ¿Ya? Pero es otra opción, ok. ¿Una más? Cada vez usamos más bisfosfonatos para reducir la reabsorción ósea. ¿Qué está pasando entonces con la osteocalcina? Además sabemos que el hueso también tiene actividades sobre el sistema inmune. ¿Qué me puede comentar de estas dos preguntas? No las escuché bien. Si nos puede repetir. Desafortunadamente, por alguna razón, cuando está uno acá, algunas de las preguntas no las escucha uno adecuadamente. ¿Se me la podría repetir, por favor? Cada vez usamos más bisfosfonatos para reducir la reabsorción ósea. Ajá. Entonces eso reduciría también la osteocalcina. Claro. Y la segunda pregunta es, sabemos que el hueso tiene mecanismos actualmente que influyen sobre el sistema inmune y que incluso la vitamina D3 puede mejorar estos sistemas. ¿Me puede comentar algo de ello? Referente a la primera pregunta, realmente no existe mucha información al respecto de cómo se llama, si hubiera alguna alteración, cómo se llama, de reabsorción. O sea, es mínima la información y realmente no hay situaciones o estudios contundentes. Pasando a la segunda información, estamos en el mismo. La vitamina D, la vitamina K y la vitamina D3, todo este tipo de vitaminas, realmente hasta el momento no saben cómo están interrelacionadas con ese tipo de elementos. La razón de esto es que la confirmación molecular de unos y otros es completamente diferente. Ahora bien, aquí vamos con eso, o sea, las vitaminas son, la proteína como tal en muchas ocasiones no responde adecuadamente al tipo de vitamina o al complejo vitamínico que se utiliza. El comportamiento en los individuos utilizando, ustedes lo han visto, que esos diferentes tipos de vitaminas a veces también no es igual en los mismos. ¿Por qué? Porque el mecanismo absoluto de cómo eso sucede, hay una relación y hay, por supuesto que hay una relación completamente importante basada en lo que es las células óseas que producen la osteocalcina. Pero desafortunadamente no han tenido la oportunidad en un momento dado de entrelazar ese tipo de vitaminas con la osteocalcina directamente. La situación que sucede, se ha visto que en la reabsorción, cuando existe una reabsorción incrementada, sobre todo a nivel de hueso, los niveles de vitaminas disminuyen. Es lo que se ha visto en algunos ratones. No le puedo decir desafortunadamente en humanos. ¿A qué vamos con esto? Que probablemente están pensando que cuando hay una reabsorción incrementada, ¿ok?, de este tipo de elementos a nivel óseo, y en un momento dado la persona, o en este caso podríamos decir, no tiene la ingesta adecuada de ese tipo de complementos, o el organismo a nivel inmunológico no lo está manejando adecuadamente, se pueden presentar los problemas que nosotros vemos como la osteoporosis. ¿A qué vamos con esto? Que sin lugar a dudas, ¿ok?, existe probablemente una interrelación entre lo que es esa más reabsorción de hueso, que probablemente esté afectada por la disminución del consumo o la disminución de cómo el organismo está utilizando esas vitaminas y la producción de su osteocalcina. Entonces, ¿cómo le podría explicar? Esa conexión no está bien establecida. Hay hipótesis al respecto, pero desafortunadamente no se ha establecido una conexión directa. Por eso usted puede escuchar que hay gente que habla de que la vitamina D es la vitamina que en un momento dado es el precursor en el hueso, precursor en las hormonas. Por eso también usted va a escuchar que la vitamina K es probablemente el precursor, pero hasta el momento desafortunadamente son hipótesis, hay algunas situaciones concretas al respecto, pero desafortunadamente no podemos concluir que esto hay que hacer o esto hay que hacer. Y la situación inmunológica desafortunadamente se comporta muy diferente en todos los individuos y es algo que en un momento dado.
Cuando un paciente tiene enfermedades crónicas, acuérdese que el sistema inmunológico por una u otra cosa se deprime. Eso va a ocasionar más problemas. En un paciente que no tiene el sistema inmunológico alterado, sin lugar a dudas, este mecanismo probablemente no esté alterado. Pero es una situación compleja hasta el momento. ¿Ya? Bueno, pues agradecemos nuevamente al doctor César Ochoa. Muchísimas gracias, doctor.